Jesús le confiere a Simón 3 atributos. Primero, le cambia el nombre. Bienaventurado Simón, él era Simón, su nombre, hijo de Jonás, literalmente en arameo, Bar-Iona, su apellido. No lo llama habitualmente con nombre y apellido. Acá lo llamó con nombre y apellido. Simón Bar-Iona, Simón, hijo de Juan. Bien, esto que acabas de decir no te lo manifestó, no te lo reveló la carne y la sangre, sino mi Padre. Y yo te digo, tú eres Pedro. En arameo también aparece la palabra Kefa, Pedro. De hecho, este cambio de nombre está atestiguado por otros escritos posteriores, o mejor dicho, anteriores al Evangelio de San Mateo. Por ejemplo, en las cartas de Pablo se habla en la primera carta a los Corintios, estaban divididos entre ellos, es una carta del año 50 aproximadamente, estaban peleados los corintios, la iglesia de Corinto eran medios peleadores, ¿no? Como en algunas parroquias que yo conozco, no en otro país. Y decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas. También en la carta a los Gálatas hubo un conflicto, el conflicto de Antioquía. También es una carta del año 53, por ahí, o sea, 20 años después de la pasión y muerte, donde Pablo se enfrentó a Cefas, porque Cefas, cuando no estaban los judaizantes, o sea, los cristianos de origen judío que querían que todo se circuncidara, comía con los paganos, pero cuando vinieron estos de Jerusalén no comía con los paganos. Cefas. Tú eres Cefas, tú eres Pedro. La palabra Pedro, el nombre masculino de Pedro, viene de piedra. Masculinizaron un sustantivo femenino, piedra, Kefas. Entonces, el cambio de nombre, Simón Bar-Iona se convierte en Kefas. Pero claro, para nosotros el cambio de nombre, bueno, es como que le puso un sobrenombre. Yo soy José Luis, alias Pajarito. Pero no me cambiaron el nombre. El sobrenombre por ahí reconoció algún tipo de cualidad que yo tenía en mis años mozos. Y no sé si sigo teniendo, volaba más en esa época. Pero en la Biblia, cuando Dios te cambia el nombre, es porque te está, de alguna manera, reconociendo una identidad que estaba oculta, una identidad misteriosa, una vocación misteriosa, pero sin duda asignando una nueva misión. Una misión que será la misión de ser justamente la roca fundamental. Sobre esta roca, sobre esta piedra, sobre esta kefa o kefas, edificaré mi iglesia. Piedra fundamental. Sobre esta piedra. La piedra está abajo y Jesús sobre esta piedra, Él edifica, Jesús edifica a su iglesia. Y es la única vez que el término iglesia aparece en labios de Jesús con el posesivo mi. Edifico mi iglesia. La iglesia es mía. Y yo la edifico sobre vos, Pedro. Y por eso te cambio el nombre. Primero, entonces, un nuevo nombre. Una investidura que implica, en primer lugar, un nuevo nombre. Segundo, le confiere Jesús a Simón las llaves del reino de los cielos. ¡Apa! Esas están buenas, ¿eh? ¿Qué significa tener las llaves? En algunas parroquias, no acá, porque en esto
está la que tiene las llaves. Y en algunas parroquias es muy fuerte eso. La que tiene las llaves es la que deja entrar o no. Pasó en algún... No sé por qué pasó esto, pero ha pasado, ¿no? A ver, ¿quién se acuerda cuando cuando eras chico o adolescente y te dieron las llaves de tu casa? ¿Se acuerdan? ¿Te acordás cuándo te dieron las llaves de tu casa? Pensá. Wow, eso es... Te cuidaban mucho. O no confiaban mucho, que es otra cosa. O sea, que te den las llaves para que vos puedas volver a tu casa de noche y no tengas que tocar el timbre. Yo cuando volví a mi casa de noche, ponía 14, 15 años, en ese entonces era que uno iba a un baile, a una de esas cosas, ¿no? A las 3 de la mañana, a las 12 del mediodía, no, a las 12 de la noche tenías que estar en casa. Los bailes en ese entonces empezaban a las 8 de la noche, 9, no como ahora. Y vos te quedabas y volvías a las 2 de la mañana, que no te escuchen. Te sacabas los zapatos, ¿viste? Para que no... ¿Nunca lo hicieron eso ustedes? Levanten la mano los que nos sacamos los zapatos para entrar y que no se escuche que estamos entrando a una hora que no era la adecuada. Algunos lo siguen haciendo hasta ahora, ¿viste? Que no se entere mi mujer que estoy volviendo a las 2 de la mañana, ¿viste? Bueno. Sí, pero te estaba esperando, ¿viste? ¿Qué hora, no? Bien, pero acá son las llaves del reino de los cielos. O sea, a ver, es el portero del reino de los cielos. Es muy interesante porque no habla del reino de Jesús en la tierra. Habla de una potestad sobre el reino de los cielos. Es inequívoca esa expresión para decir el cielo. O sea, una puerta que tiene que ver con el cielo, con el reino de Dios en su dimensión definitiva o escatológica. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Por eso, históricamente se lo representa a San Pedro con las llaves. Las imágenes, las estatuas de San Pedro, vas a Roma, tenés ahí a San Pedro y a San Pablo. ¿Cómo sabes cuál es cuál? San Pablo está con la espada, porque le cortaron la cabeza con la espada, y San Pedro está con las llaves. Son los símbolos que identifican la iconografía de uno y de otro. Así que tenemos cambio de nombre, digan, cambio del nombre, entrega de las llaves. Y tercero, dice, todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Le da una autoridad que, fíjense, tierra, cielo, los dos ámbitos de la totalidad de la existencia. No hay más que esto, no existe más que esto. Él en la tierra tiene una autoridad que es validada o ratificada en el cielo. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Los estudiosos de la Biblia cuentan que este tipo de expresiones se utilizaban fundamentalmente entre los rabinos judíos e implicaba, primero, una autoridad rabínica, o sea, sobre las doctrinas a enseñar. Y también una autoridad jurisdiccional, o si cabe también, una autoridad que tiene que ver con las sanciones, con incluir o excluir a quien se porta bien o a quien se porta mal. Vamos a decirlo así, sencillamente.
es interesante que un hombre reciba semejante autoridad. Le cambia el nombre para convertirlo en fundamento de la iglesia. Le entrega las llaves del reino de los cielos y le entrega una autoridad doctrinal y jurisdiccional. ¿Puede un hombre tener semejante autoridad? ¿No sería esto una pretensión exagerada? ¿Qué les parece? Parece que sí. Humanamente somos todos iguales. ¿Quién es Simón para que Jesús le cambie el nombre, le dé las llaves del reino de los cielos y le dé una autoridad doctrinal y jurisdiccional de tal envergadura? ¿Quién es? ¿Qué se cree? De hecho, lo voy a decir así, uno de los conflictos que han causado la división de los cristianos en el siglo XVI es el rol de Pedro, del Papa. Porque el Papa actual es Pedro, es eso. Entonces los protestantes nos llamaban a nosotros, los que seguimos siendo católicos, los papistas, ¿viste? Con un término, con un dejo de, ustedes siguen a un hombre, nosotros seguimos a Cristo. Ustedes siguen a un hombre, a un hombre que preside una institución corrupta, nosotros seguimos el evangelio prístino que está en la Biblia. Los papistas. Uno dice, pucha, no estoy diciendo que por esto los protestantes sean malos, no, estoy diciendo que en el fragor de las divisiones dentro del seno de la Iglesia, justamente está el rol del Papa. ¿Puede un hombre tener semejante autoridad como ustedes se la asignan? Bueno, hay un texto del Antiguo Testamento que llama la atención al respecto y que viene a demostrar que sí, que Dios a veces a un hombre quiere darle semejante autoridad cuando le da una misión extraordinaria. Primera lectura de hoy, Isaías capítulo 22. Miren, llamativo es este texto, porque es una profecía. A ver, las profecías, ¿a quién se dirigen? En la Biblia, la mayor parte de las profecías se dirigen al pueblo, a la totalidad del pueblo de Dios. Algunas profecías se dirigen a autoridades importantes, al rey, particularmente al rey. Son muchas las profecías que se dirigen al rey. O a los que tienen un rol de autoridad, a los pastores y a los sacerdotes. Pero acá hay una profecía que se dirigen, ¿saben a quién? A un pinche mayordomo, vamos a decirlo así, un pinche mayordomo que se llamaba Sebna, mayordomo de palacio, o sea, el que tenía las llaves del palacio, del rey. El rey era Ezequías. Bueno, este pinche mayordomo aprovechó su lugar de privilegio, su función privilegiada, para darse algunos lujos, entre otros, construirse un lindo mausoleo para cuando se muriera y para que... Mira, acá está el mausoleo de don Sebna, el mayordomo de palacio. ¡Mayordomo, loco! ¿Cómo se llamaba el mayordomo de Batman? Alfred, un Alfred. Un Alfred cualquiera. Y el oráculo está destinado a Alfred. Así habla el Señor a Alfred Sebna, el mayordomo de palacio. Yo te destituiré de tu sitial, te derribaré, y aquel día llamaré a mi servidor Eliaquim, hijo de Hilquías. Lo vestiré con tu túnica. Se ve que tenía una túnica, ¿viste?, de seda. Lo ceñiré con tu faja y pondré tus poderes en sus manos. Y él será un padre para los habitantes. Pondré sobre sus hombros la llave de la casa de David, no la llave del cielo, pero la llave de la casa de David.
Lo que él abra, nadie lo cerrará, lo que él cierre, nadie lo abrirá. A ver, ¿quién nombra al mayordomo de palacio? ¿Quién nombraba? ¿Qué les parece? A ver, sentido común. El rey. ¿Hacía falta que Dios en persona interviniera para destituir a Sebna y elevar a Eliakim? No. Sin embargo, Dios intervino para levantar a un hombre de segundo rango, no a un rey, no a un noble, no a un príncipe, no a un sacerdote, no a un profeta, para elevar, levantar a un mayordomo. Y personalmente Dios, Isaías capítulo 22, si no me creen, fíjense después, personalmente Dios dice, yo le voy a poner sobre sus hombros la llave de la casa de David, todo lo que él abra, nadie lo cerrará, todo lo que él cierre, nadie lo abrirá. Punto y coma, el que no se escondió se embroma. Miren, es llamativo que Dios en persona a un hombre, no solo lo nombre mayordomo de palacio, tarea del rey, no hubiera sido más fácil que el profeta le dijera a Ezequías, che, echalo a Sebna, dale una patada y nombra a Eliakim. No, bueno. ¿Lo manda Dios? Sí, vamos, lo hace el rey, ya está. No, Dios en persona. Y le asigna un poder muy importante. O sea, Dios, a lo largo de la historia en su pueblo, no necesariamente actuó, por decirlo, sobre los primeros rangos, sino también levantó a hombres dándoles una autoridad para realizar una misión personal. Acá tenemos Jesús en el Evangelio, Él en persona, el Hijo de Dios en persona, le asigna a Simón Pedro, a Simón Bariona, un nuevo nombre, le da las llaves del reino y le da una autoridad doctrinal y jurisdiccional. ¿Hasta acá me siguieron? Y es, bueno, pero a ver, mi iglesia. Cuando el Evangelio de Mateo fue escrito, a ver, a nadie se le ocultaba de que Simón Bariona, Pedro, era un hombre débil, frágil. ¿Por qué lo eligió? Y acá viene la pregunta, ¿por qué lo eligió Jesús a Simón Bariona para que fuera Pedro, Kefas? No tenemos respuestas. ¿Lo eligió porque era el más sabio? No. ¿Lo eligió porque era el más santo? No. ¿Lo eligió porque era el más... Ninguna de estas razones explica la elección. La elección es un acto libérrimo de la voluntad de Cristo. Lo eligió porque Él quiso. Y Pedro, les cuento un poquito la historia después de esto. Bueno, unos 20 años después de la muerte y resurrección de Jesús, estaba en Antioquía, en el norte de Siria, donde tuvo el famoso conflicto con San Pablo, y después fue a Roma, donde terminó asesinado bajo la persecución del emperador Nerón. Y su tumba está ahí abajo del altar de la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Y desde ese momento, fíjense, la Iglesia siempre entendió que quien sucediera a Pedro en el rol de ser obispo de Roma sería Pedro. O sea, recibiría la misma misión con la misma autoridad. Un cambio de nombre, las llaves del reino y una autoridad doctrinal y jurisdiccional. Desde ese entonces vino Pedro, después vino Lino,
también lo asesinaron. Después vino Clemente, también lo asesinaron. Después vino Cleto, también lo asesinaron. Todos los papas, todos los sucesores de Pedro, obispos de Roma, los papas los del primer siglo, terminaron muertos por Cristo. Claro, pero después ¿qué pasó? ¿Se pudrió todo? Mire, siempre estuvo todo medio sano y medio podrido. Porque el mismo Pedro, lo vamos a escuchar la semana que viene, nombrado Papa Pedro, llaves del reino. Lo vamos a escuchar a Jesús llamándolo la semana que viene Satanás. En realidad lo dijo el mismo día. Apártate de mí, Satanás. Porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Y pocos meses después de esto, cuando a Jesús lo estén juzgando, Pedro lo va a negar. Y en este evangelio, el evangelio de San Mateo, lo va a negar diciendo que yo juro, te lo juro que no lo conozco. Ningún evangelio oculta las debilidades ni las fragilidades de Simón. Y hay algo que es sumamente interesante, constatar esto, que a lo largo de la historia, más allá de que haya habido papas bastante cachivache, les cuento alguna, hubo uno que fue nombrado, tampoco vamos a decir que fueron todos, que fue, les cuento, fue nombrado papa porque era el amante de la emperatriz. Madre de Dios. Y hubo otro, que no lo agarre la FIP, que blanqueó su patrimonio comprando el papado. Y después el Borgia, que fue el Alejandro VI, tenía 3 hijos reconocidos de antes de ser papa. Pero después siguió, Juntos. Así que, pero ninguno de estos papas tan cachivaches que hemos tenido desvió doctrinalmente a la Iglesia. Eso es un milagro, porque lo que está en juego es el don de Dios que se ejerce más allá de la debilidad humana y que hace que las puertas de la muerte, los poderes de la muerte, no prevalezcan contra la Iglesia. Bueno, del flaco, ¿viste? Del Señor, mi Iglesia. Estamos por recibir en pocos días la visita de Pedro, que hoy se llama León XIV. ¿Y a qué viene? Y viene a esto. Y con esto, al servicio del pueblo de Dios, viene con las llaves, viene como fundamento, como piedra sobre la que Jesús, para que lo pisemos, porque en última instancia la piedra siempre se la pisa, está abajo para que se la pise y para que los que están arriba puedan sostenerse. Viene para eso, viene para, con las llaves del reino, traer bendiciones. Les cuento, los presos dicen, ¿es verdad que viene el Papa? ¿Es verdad que hay 1000 días de liberación porque viene el Papa? Miren, en el fondo, hay, más allá de que eso jurídicamente no sea verificable, porque eso depende de otras condiciones de los estados, pero hay la idea de que el Papa trae puertas que se abren, puertas de bendición, puertas de liberación. Y el Papa trae una palabra que confirma lo que ata en la tierra queda atado en el cielo, lo que desata en la tierra queda desatado en el cielo. Por eso la Iglesia hoy nos pide que nuestra colecta de hoy sea para sostener el ministerio del Papa en Argentina. Les cuento brevemente.
Hay ciertas cosas que ya están pagadas, como por ejemplo el charter en el cual él viene, los periodistas acreditados en el Vaticano, generalmente van con el Papa y las empresas periodísticas pagan, y al pagar el vuelo charter queda pagado para todos, ¿no? Pero después las cuestiones, la seguridad del Papa la asegura el Estado que lo recibe, en este caso el Estado argentino, nacional, federal y provincial, las provincias que el Papa va a visitar, Buenos Aires y Córdoba nada más, tendrán que asegurar la seguridad del Papa. Pero después, todo lo que son las actividades eclesiales que el Papa va a realizar, van por nuestra cuenta. Imagínense el alquiler de los escenarios, de los equipos de audio televisivos, los desplazamientos. Esas cosas las tenemos que pagar entre todos, no yo, vos personalmente, pero entre todos los católicos que vamos a beneficiarnos de ese ministerio de roca, de puertas que se abren y de verdades que se enseñan. Por eso la colecta de hoy en todas las parroquias será para sostener el ministerio del Papa en su viaje a Argentina. Y termino haciendo una breve referencia que me causó cierta tristeza. Lo escuché a Nelson Castro los otros días, y creo que lo deben haber dicho en varios lugares, porque me llamó la atención realmente, como que había sacerdotes que lamentaban que esta colecta, no por la visita del Papa, sino por la situación de precariedad en que muchas parroquias se encuentran. Había sacerdotes que lamentaban que el Papa viniera, no que viniera, sino que se les obligara a que la colecta tenga que ir para una finalidad que no sea el sostenimiento de la propia parroquia. Porque digo, ustedes saben, las parroquias se sostienen pura y exclusivamente con los donativos que dan los fieles con motivo de una misa. No hay subsidios del Estado. Me parece que pudo haber sido una noticia que llamó la atención, que algún sacerdote se quejara por esto o alguna parroquia se quejara por esto. Y que le sacaron jugo a una noticia rara. Los curas no quieren dar la colecta, ¿viste? Suena a tremendismo baratísimo, berretón de cuarta o de quinta. Nosotros con alegría sostenemos el ministerio del Papa, y termino con esta, porque sosteniendo el ministerio del Papa nos hacemos partícipes de sus dones y de su fe y de su... A ver, lo explico. La carta a los Corintios, 2 Corintios capítulo 8, Pablo dice, 8 y 9, dice lo siguiente, él está haciendo una colecta para los santos de Jerusalén. Ustedes comparten sus bienes con los pobres de Jerusalén y ellos comparten las riquezas de su fe con ustedes. Es decir, nunca el que da se empobrece, el que da se enriquece de otra manera. Y en este caso, las riquezas del Papa nos vienen a nosotros porque nosotros somos partícipes de su ministerio. ¿Amén? ¿Se entendió la idea? Bien,